El silencio de la sala se quebró con un portazo brutal. Puntini. Diego Álvarez sintió como el aire se volvía pesado, como si cada respiración lo atara más fuerte a las cadenas invisibles que lo rodeaban. Don Fernando Castillo dijo con voz fría: «Tus manos no tienen derecho a decidir, solo a obedecer». Diego bajó la cabeza, pero en sus ojos brillaba una chispa temblorosa de ira contenida. María Torres observaba desde el umbral, sus labios apretados en un ruego silencioso, sabiendo que cada palabra de Fernando se hundía como un cuchillo en la piel de Diego. Isabel Ramírez estaba en la esquina, sin pronunciar sonido. Solo sus ojos eran testigos cobardes de la humillación. Pontón. Diego escuchaba también un eco dentro de sí. La voz sombría que murmuraba: «Nunca escaparás. Eres débil. Siempre lo has sido». Sus dedos temblaban. No sabía si de miedo o de rabia. Fernando golpeó la mesa con fuerza, y el sonido resonó como un disparo, haciéndole sentir que la sala entera era su prisión. En ese instante, Diego comprendió que el dolor no era un accidente, era un arma diseñada para quebrarlo. La tormenta fuera golpeaba los muros como si quisiera derribarlos. Diego Álvarez sentía que cada trueno respondía a la voz de don Fernando Castillo. Fernando dijo con dureza: «El pueblo nunca será más fuerte que mi voluntad». Diego tragó saliva, sus labios secos apenas se movieron, pero en su interior algo hervía. María Torres observaba desde la penumbra, recordando cómo Diego había sido antes de la humillación. Un joven que reía en la plaza con libertad. Isabel Ramírez se cruzó de brazos, fingiendo indiferencia, aunque sus ojos se clavaban en el suelo. La voz sombría murmuró en la mente de Diego: «No resistas. Perderás más de lo que imaginas». El silencio entre palabras era como un látigo invisible. El eco de los pasos de Fernando retumbaba como cadenas arrastradas. Diego Álvarez apretó los puños bajo la mesa pintano. Don Fernando Castillo dijo con un suspiro helado: «Eres nada sin mi protección». El pecho de Diego se agitó, una mezcla de vergüenza y rabia contenida. María Torres cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera borrar la escena. Isabel Ramírez observaba a Diego con una mezcla de compasión y miedo, pero no pronunció palabra. La voz sombría insistió dentro de su mente: «No tienes fuerza, nunca lo tuviste». El aire de la sala parecía tan espeso que cada palabra pesaba como plomo. El golpe de la lluvia en el techo resonaba como un tambor de guerra. Diego Álvarez respiraba con dificultad. Don Fernando Castillo sonrió con crueldad y dijo: «Tu destino está escrito por mis manos». Diego sintió un nudo en la garganta, pero también un fuego en el pecho que no sabía controlar. María Torres entrelazó los dedos, deseando que él encontrara la fuerza. Isabel Ramírez miró hacia un rincón oscuro, rehusando ver el dolor frente a ella. La sombra interior siseó en la mente de Diego: «Obedecer es tu única salvación». El silencio después fue tan espeso que parecía ahogar. El portazo inicial aún resonaba en la memoria de Diego Álvarez. Don Fernando Castillo caminaba despacio, cada paso un recordatorio de poder. Fernando dijo con firmeza: «Nunca olvidarás quién sostiene tu vida». Diego se estremeció, pero en lo más profundo de su ser nació un pensamiento: la idea de resistir. María Torres contenía las lágrimas, sabiendo que el precio de cada palabra era el doble de dolor. Isabel Ramírez permanecía en silencio, sus labios sellados como si fueran cómplices. La voz sombría intentaba apagar esa chispa nueva, susurrando: «No eres nada sin cadenas». Pero esa chispa ya había comenzado a arder. La noche se había vuelto espesa, como si el aire cargara con todos los secretos del pueblo. Diego Álvarez caminaba bajo la lluvia, sus pasos resonaban en las piedras empapadas. Recordaba las palabras de don Fernando Castillo: «El pueblo nunca levantará la cabeza sin mi permiso». Cada eco en su mente era un golpe. María Torres lo siguió a distancia, temiendo que se desplomara bajo el peso del silencio. Isabel Ramírez lo observaba desde la ventana de su casa, cerrando las cortinas con rapidez para fingir que no lo había visto. La voz sombría siseaba dentro de Diego: «No busques esperanza, solo encontrarás más cadenas». El agua corría por su rostro, confundiendo lágrimas con lluvia.
Diego Álvarez se refugió bajo un viejo arco de piedra. Su respiración era agitada, sus manos frías. María Torres se acercó lentamente y dijo en voz baja: «No puedes dejar que te destruya». Diego la miró. Sus labios temblaban entre el miedo y la rabia. «Si me levanto, perderé todo», murmuró. María bajó la mirada, comprendiendo que el precio de resistir era tan alto como el de rendirse. La lluvia seguía cayendo como un telón implacable. Isabel Ramírez cerraba la puerta de su casa, asegurando los cerrojos, mientras su silencio se volvía otra cadena invisible. Punto. La voz sombría resonó en el pensamiento de Diego: «Tus amigos no pueden salvarte, ni siquiera a ellos mismos». La plaza estaba vacía, salvo por los charcos que reflejaban el parpadeo de las antorchas. Diego Álvarez avanzó con pasos pesados. Recordaba cuando allí se celebraban fiestas, risas y libertad. Contó. Don Fernando Castillo había convertido ese espacio en un lugar de miedo. María Torres lo alcanzó y dijo con urgencia: «La gente aún confía en ti». Diego apretó los labios, su corazón latía con fuerza, pero dudaba de su propio valor. Isabel Ramírez apareció entre las sombras, solo para cruzar la plaza sin mirar atrás. La voz sombría murmuró: «Nadie se quedará a tu lado». El eco de sus pasos resonó como un aviso de soledad. El repique de campanas lejanas rompió la calma de la noche. Diego Álvarez levantó la cabeza, como si ese sonido lo llamara. Don Fernando Castillo había mandado a reunir a los hombres para recordarles quién mandaba. María Torres lo miró con miedo y susurró: «Si vas, te quebrará». Diego respondió con voz baja: «Si no voy, ya estoy roto». Isabel Ramírez cerró las contraventanas de su casa, aislándose de lo que venía. La voz sombría se rió dentro de su mente: «Caminarás hacia tu propia cadena». El sonido de las campanas era como un martillo en el corazón. El fuego de las antorchas iluminaba la reunión en el centro de la plaza. Don Fernando Castillo estaba allí, erguido como un rey en su propio feudo. «Este pueblo vive porque yo lo permito», proclamó con voz grave. Diego Álvarez se quedó inmóvil. Cada palabra era una cadena nueva. María Torres murmuró a su lado: «No permitas que te robe el alma». Diego tragó saliva y sintió un pulso en el pecho, como si algo dentro de él quisiera estallar. Isabel Ramírez estaba entre la multitud, con los brazos cruzados, observando sin intervenir. La voz sombría gritó en su interior: «Resistir es morir». Pero la chispa de rabia en los ojos de Diego se encendió más fuerte que nunca. El amanecer no trajo calma, sino un frío que se pegaba a los huesos. Diego Álvarez fue obligado a presentarse en la plaza, rodeado por la mirada del pueblo. Don Fernando Castillo gritó con dureza: «Este hombre ha olvidado su lugar». Diego apretó los dientes, tragando la humillación. María Torres se mantenía al borde, sus manos entrelazadas en un ruego silencioso. Isabel Ramírez se mezclaba entre los vecinos, su rostro impasible era un reflejo de la cobardía colectiva. La voz sombría susurraba dentro de Diego: «No levantes la cabeza, será peor». Cada palabra de Fernando caía como un martillo, cada silencio era un cuchillo invisible. El pueblo observaba en silencio, algunos con miedo, otros con resignación. Don Fernando Castillo ordenó que Diego Álvarez trabajara sin descanso para demostrar obediencia. «Quien olvida su deber será recordado con hierro», dijo con voz helada. Diego tomó la pala, sus manos temblaban, pero no por frío, sino por rabia. María Torres dio un paso hacia él, pero un guardia la detuvo. Isabel Ramírez giró la cabeza, incapaz de sostener la mirada. «Ponto». La voz sombría siseaba: «Inclínate, finge sumisión. Es tu única salida». Sin embargo, dentro de Diego empezaba a crecer una resistencia silenciosa. El trabajo impuesto era brutal. Diego Álvarez cavaba bajo la vigilancia de don Fernando Castillo. Cada palada era un recordatorio de sometimiento. Fernando dijo con desprecio: «Así aprende un hombre a ser útil». El sudor corría por el rostro de Diego, mezclado con tierra y lágrimas contenidas. María Torres susurró desde lejos: «Resiste. No dejes que te robe el espíritu». Isabel Ramírez
observaba con gesto severo, pero sus ojos revelaban un destello de compasión oculta. La voz sombría gritaba en la mente de Diego: «Estás roto, deja de luchar». Sin embargo, con cada golpe de la pala, él sentía crecer una rabia que ya no podía sofocar. La tarde cayó sobre el pueblo como un manto pesado. Don Fernando Castillo ordenó que todos se reunieran para presenciar la sumisión de Diego Álvarez. «Que nadie olvide quién tiene el poder», proclamó .ik. Diego alzó la vista por un instante y sus ojos ardieron con rabia contenida. María Torres se estremeció, viendo cómo la chispa en él crecía, aunque sabía que eso lo pondría en mayor peligro. Isabel Ramírez se mantuvo inmóvil, atrapada entre su silencio y el miedo. La voz sombría murmuró: «Si levantas la mirada, te destruirán». Pero esa mirada ya era imposible de ocultar. La multitud se disolvió lentamente, pero el eco de las palabras de Fernando quedó en el aire. Diego Álvarez sintió un ardor en el pecho que ya no podía ignorar. María Torres se acercó con voz trémula: «Prométeme que no dejarás que te quiebre». Diego no respondió, solo miró el suelo, donde las huellas de sus pasos parecían sangrar con la tierra húmeda. Isabel Ramírez pasó cerca, murmurando apenas: «Algunos preferimos vivir en silencio». La voz sombría siseó con más fuerza: «El silencio es tu destino». Pero dentro de Diego, esa chispa se transformaba en fuego. La noche envolvía el pueblo con un silencio espeso. Diego Álvarez escuchó rumores que corrían como susurros entre las calles. Alguien había traicionado a los vecinos entregando secretos a don Fernando Castillo. María Torres lo alcanzó y dijo con urgencia: «No todos son quienes parecen». Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Isabel Ramírez caminaba entre la sombra de las casas. Sus ojos esquivos evitaban los de Diego. La voz sombría murmuró: «Hasta tus aliados pueden ser tus verdugos». El aire olía a humo, como si algo invisible comenzara a arder. Don Fernando Castillo reunió al pueblo en la plaza iluminada por antorchas vastas. «Al modo crearnesillo maoricano penmasiano, al piascalo alivió». Su voz retumbó: «Alguien de aquí cree en la libertad más que en la obediencia, y pagará por ello». Diego Álvarez sintió que esas palabras eran cuchillos dirigidos a él. María Torres lo miró con ojos de súplica, intentando detenerlo con un gesto. Isabel Ramírez observaba en silencio, pero el temblor en sus manos revelaba un secreto escondido. La voz sombría siseó: «Te señalarán y caerás solo». El miedo y la rabia chocaban en su pecho como olas. Un murmullo recorrió la multitud. Diego Álvarez notó cómo algunas miradas lo señalaban, como si ya hubiera sido marcado. De pronto, Isabel Ramírez habló por primera vez en semanas. «Yo lo vi reunirse en secreto». Su voz quebró el silencio como un látigo. María Torres dio un paso al frente gritando: «¡Mientes para salvarte!». Diego quedó paralizado. Su respiración se volvió fuego. Don Fernando Castillo sonrió con crueldad, sabiendo que había logrado sembrar la traición. La voz sombría rugió en su interior: «Nadie es digno de tu confianza». El corazón de Diego Álvarez golpeaba como un tambor. El peso de la acusación lo hundía, pero en su interior algo comenzó a quebrarse en sentido contrario. No era sumisión, era furia. Don Fernando Castillo dijo con sarcasmo: «Hasta tus vecinos ven tu traición». María Torres apretó su brazo y susurró: «No te rindas, ellos quieren tu silencio». Isabel Ramírez bajó la mirada, como si su propia voz la hubiera condenado. La voz sombría trataba de imponerse: «Ellos tienen razón, eres débil». Pero Diego sentía que por primera vez esa voz perdía fuerza. La multitud contenía la respiración. Diego Álvarez levantó la cabeza con firmeza y por primera vez desafió la mirada de don Fernando Castillo. «Tu poder vive en el silencio de los demás», dijo con voz firme. Un murmullo recorrió al pueblo. María Torres lloró de alivio al escuchar esas palabras. Jamás escuchar esas palabras. Isabel Ramírez retrocedió un paso, consciente de que su acusación había encendido una llama. La voz sombría gritó: «¡Calla o perecerás!», pero su eco se apagó bajo la fuerza de esa declaración. La tensión en el aire era tan densa
que parecía que la plaza entera iba a estallar. El murmullo del pueblo se convirtió en un silencio expectante. Diego Álvarez sentía que el fuego en su pecho ya no podía contenerse. Don Fernando Castillo levantó la voz: «Inclínate ahora, o serás destruido». Diego respiró hondo y en su mirada brilló la decisión. María Torres lo miró con desesperación. Sus lágrimas corrían sin control. Isabel Ramírez bajó la cabeza como si deseara desaparecer. La voz sombría gritaba en su interior: «Si respondes, mueres». Pero en ese instante, Diego entendió que el silencio lo mataría aún más rápido. Diego Álvarez levantó la voz por primera vez, tan fuerte que su eco rebotó en las paredes de la plaza. «Tu poder vive del miedo, Fernando, pero el miedo ya no me pertenece». Don Fernando Castillo se estremeció, sus ojos oscurecidos por la furia. María Torres se llevó las manos a la boca, sorprendida y aliviada a la vez. Isabel Ramírez dio un paso atrás. Su rostro palideció al ver cómo el control de Fernando comenzaba a resquebrajarse. La voz sombría intentó imponerse: «Te romperán en pedazos». Pero por primera vez, esa voz sonaba lejana, débil, cuanto. Don Fernando Castillo avanzó con pasos firmes hacia Diego Álvarez, su sombra se extendía como un monstruo bajo la luz de las antorchas. «Te haré recordar tu lugar», rugió. Diego no retrocedió. Sus pies estaban anclados en la tierra húmeda. María Torres gritó: «No lo toques», pero su voz se perdió entre los murmullos del pueblo. Isabel Ramírez temblaba, apretando los labios como si quisiera hablar, pero se tragaba las palabras. La voz sombría siseó en la mente de Diego: «No puedes ganar contra él». Sin embargo, Diego sentía que el miedo ya no tenía dueño. De pronto, Diego Álvarez alzó la voz con furia contenida: «Prefiero caer libre que vivir como tu esclavo». La plaza entera quedó en silencio absoluto. Don Fernando Castillo retrocedió un paso. Su máscara de poder se agrietaba bajo la mirada desafiante. María Torres se desplomó de rodillas, llorando entre alivio y miedo. Isabel Ramírez cerró los ojos con fuerza, como si esas palabras hubieran roto algo dentro de ella. La voz sombría chillaba en la mente de Diego, pero ya era apenas un eco ahogado. Ese instante fue como un rayo en mitad de la noche. El grito de Diego Álvarez no fue solo suyo, sino el de todo un pueblo que había callado demasiado tiempo. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud y el poder de don Fernando Castillo se tambaleó por primera vez. Fernando alzó la mano como si buscara control, pero ya no era el dueño del silencio. María Torres se levantó con lágrimas y orgullo en el rostro. Isabel Ramírez lo miró con miedo, consciente de que había desatado una tormenta imposible de detener. La voz sombría desapareció, dejando solo el latido fuerte y libre en el pecho de Diego. La plaza quedó en un silencio cargado tras el grito de Diego Álvarez. Don Fernando Castillo había retrocedido, pero aún mantenía el ceño endurecido. El pueblo comenzaba a dispersarse lentamente, murmurando entre miedo y esperanza. María Torres corrió hacia Diego y dijo con voz temblorosa: «Has hecho lo que nadie se atrevió». Él bajó la mirada, sintiendo el peso de lo irreversible. Isabel Ramírez permaneció inmóvil, con lágrimas ocultas en sus ojos, consciente de su traición. La voz sombría había desaparecido, dejando en Diego un vacío extraño, como si hubiera perdido un viejo enemigo. El amanecer pintó el cielo con tonos grises. Diego Álvarez caminaba por las calles vacías, sus pies hundiéndose en el barro. Cada paso era una mezcla de orgullo y cansancio. María Torres lo acompañaba en silencio. Sus manos rozaban las de él, como un recordatorio de que no estaba solo. Don Fernando Castillo observaba desde su balcón, su rostro endurecido por la rabia de haber perdido el control. Isabel Ramírez cerraba su puerta lentamente, evitando la mirada de ambos. El viento frío traía consigo un aire de cambio, aunque aún lleno de incertidumbre. En una casa humilde, Diego Álvarez se sentó frente a la mesa de madera agrietada. María Torres le sirvió agua, sus manos aún temblaban. «Tienes que ser fuerte, aunque te cueste», dijo con suavidad. Diego la miró en silencio, reconociendo que su vida había cambiado para siempre. Don Fernando Castillo reunía a sus hombres en secreto,
jurando recuperar su dominio. Isabel Ramírez se arrodillaba en la penumbra de su casa, rezando palabras que no podían borrar la traición. Afuera, el canto de un gallo marcaba un nuevo día, uno donde nada volvería a ser igual. La tensión se extendía como una sombra por el pueblo. Diego Álvarez salía a la calle y algunos vecinos lo miraban con admiración, otros con temor. Don Fernando Castillo seguía vigilante, sus pasos resonaban en la plaza como advertencia. Con Tomías, al montario. Capabírame donde no conocertocio. Nadie meramente o empevaciados que ama Ferna. María Torres lo tomó del brazo y dijo con firmeza: eres la voz que nos queda. Isabel Ramírez lo observaba desde la ventana, sus labios apretados en un gesto de arrepentimiento silencioso. El aire olía a humo de las hogueras apagadas, como si el pueblo entero estuviera cicatrizando lentamente. La tarde cayó con un cielo rojo, intenso. Diego Álvarez se detuvo en la cima de una colina, mirando el pueblo a lo lejos. La libertad cuesta sangre y silencio, pensó. María Torres se paró junto a él, con los ojos llenos de orgullo y temor mezclados. Don Fernando Castillo, desde la distancia, juraba que el enfrentamiento no había terminado. Isabel Ramírez permanecía sola en su casa, atrapada por el peso de su traición. El viento soplaba fuerte, como un presagio. La tormenta había pasado, pero la guerra apenas comenzaba. La madrugada envolvía al pueblo en un silencio expectante. Diego Álvarez caminaba por la plaza desierta, cada piedra húmeda brillaba bajo la luna. Don Fernando Castillo lo observaba desde la distancia, su sombra se proyectaba alargada contra las paredes. María Torres se mantenía cerca, sus ojos reflejaban el miedo de lo que aún podía suceder. Isabel Ramírez cerraba las contraventanas de su casa, incapaz de soportar la tensión. La voz sombría intentó resurgir, murmurando: este silencio es el preludio de tu caída. Pero Diego sentía que ahora el silencio le pertenecía a él. El pueblo comenzó a reunirse en silencio, atraído por la tensión invisible entre los dos hombres. Don Fernando Castillo levantó la voz con dureza: la obediencia es la única salvación. Diego Álvarez respiró hondo y respondió: la obediencia solo siembra cadenas. El murmullo del pueblo creció, como un río que rompe sus diques. María Torres apretó las manos, su rostro brillaba con lágrimas. Isabel Ramírez se mezcló entre la multitud, cargando su arrepentimiento como una piedra. La voz sombría estaba ausente, como si hubiese sido expulsada por la fuerza de esas palabras. Don Fernando Castillo intentó imponerse alzando la mano, pero un murmullo de rechazo recorrió la multitud. Diego Álvarez dio un paso adelante y dijo con voz firme: tu poder termina donde comienza nuestra dignidad. Un silencio estremecedor cayó sobre el pueblo. María Torres sonrió débilmente, reconociendo que ese instante era irreversible. Isabel Ramírez bajó la cabeza, incapaz de sostener el peso de lo que había desencadenado. La voz sombría, ahora convertida en un eco apagado, no tenía lugar en aquel silencio compartido. Don Fernando Castillo retrocedió, incapaz de sostener la mirada de Diego Álvarez. Su figura antes imponente parecía quebrarse bajo el peso de la multitud que ya no lo temía. Diego sintió un temblor recorrerle el cuerpo, pero no de miedo, sino de fuerza liberada. María Torres tomó su mano y dijo suavemente: ya no estás encadenado. Isabel Ramírez se arrodilló entre la gente, cubriendo su rostro con vergüenza. El pueblo exhaló en conjunto, como si una presión invisible hubiera sido levantada de sus hombros. El sol ascendió sobre el horizonte, bañando al pueblo en un resplandor rojo y dorado. Diego Álvarez alzó la cabeza y pronunció con voz clara: hoy comenzamos libres. La multitud quedó en silencio, como si esas palabras fueran un juramento eterno. María Torres lloró, abrazando la certeza de un futuro distinto. Don Fernando Castillo, derrotado, se desvaneció entre las sombras de la plaza Ponto. Isabel Ramírez permaneció arrodillada, cargando el peso de su culpa. La última brisa trajo consigo el eco de un nuevo comienzo, y en los ojos de Diego brilló un fuego imposible de apagar.